Nosotros somos el equipo conformado por Lupita, Linda y Paloma, y hablaremos del punto 4, la época de la Reforma y el Porfiriato. Durante esta época, México vivió una profunda transformación en todos los ámbitos de la vida nacional, específicamente en la educación. En la segunda mitad del siglo XIX, el país enfrentaba grandes desafíos políticos, sociales y económicos, que impulsaron la necesidad de construir un sistema educativo moderno, ordenado y funcional, que fuera capaz de contribuir al desarrollo de nuestro país y a la consolidación del Estado Nacional. Bajo el espíritu liberal de la Reforma, se promovió en aquel entonces una educación laica, gratuita y obligatoria, como la que conocemos hoy en día, separada por completo de la influencia de la Iglesia en las escuelas. Posteriormente, durante el Porfiriato, el positivismo se convirtió en la filosofía que dominaba, influenciando profundamente las políticas educativas y la formación de ciudadanos obedientes, racionales y productivos. Tales figuras como Gabino Barreda, Joaquín Baranda, Justo Sierra, Vidal Alcocer, Enrique Retsamen y Gregorio Torres Quintero jugaron un papel clave en la construcción de una educación científica, nacionalista y orientada al progreso. Se fundaron instituciones emblemáticas como la Escuela Nacional Preparatoria y la Escuela Modelo de Orizaba, y se impulsaron reformas a la escuela elemental y normal, así como la creación de la Secretaría de Instrucción Pública, hoy SEP. Época de la Reforma y el Porfiriato. Este periodo abarca desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Fue una etapa marcada por grandes transformaciones políticas, sociales y educativas en México. La Reforma impulsó una separación entre la Iglesia y el Estado, promoviendo leyes laicas y una educación gratuita. Posteriormente, durante el Porfiriato, se consolidó un modelo de educación centrada, científica y orientada en el orden social, influido posteriormente y fuertemente por el positivismo. En ese contexto se impulsaron figuras clave como Gabino Barreda, Joaquín Baranda y Justo Sierra, quienes formaron la educación mexicana con base a las nuevas ideologías que juntaron entre ellos. 4.1. El positivismo en México. Gabino Barreda. El positivismo fue una corriente filosófica que influyó profundamente en la educación mexicana durante el Porfiriato. Inspirado en Auguste Comte, el positivismo defendía la idea de que el conocimiento debía basarse en la ciencia y en la razón. Gabino Barreda, médico y filósofo, fue el principal impulsor del positivismo en México. En 1867 él estableció la Escuela Nacional Preparatoria, donde implementó un modelo educativo basado en el orden y el progreso, priorizando las ciencias exactas y naturales. Su objetivo era formar ciudadanos útiles y al desarrollo del país. 4.2. La educación normal en México. Joaquín Baranda. Durante el Porfiriato, la formación de docentes se volvió una prioridad del sistema educativo. Joaquín Baranda, ministro de la Instrucción Pública, fue un promotor de la profesionalización del magisterio y de la expansión de las escuelas normales. Bajo su gestión, se impulsó la creación de escuelas normales, rurales y urbanas, con el fin de cubrir la necesidad de maestros capacitados en todo nuestro país. Además, se establecieron planes de estudio formales, exámenes y criterios de evaluación para asegurar una enseñanza uniforme y de calidad. Baranda consideraba que la educación era una herramienta clave para el progreso y el control social. Esto no está nada alejado de lo que conocemos hoy en día. 4.3. El laicismo en la educación. Justo Sierra. El laicismo fue una de las bases del sistema educativo reformista y porfirista. Consistía en excluir de la enseñanza la religión, de las cuales las escuelas públicas se deslindaron, con el objetivo de formar ciudadanos racionales, libres y responsables. Justo Sierra fue un destacado político, escritor y educador. Él consolidó el proyecto educativo laico, fue secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes y promovió una educación científica, moral y cívica. Él fundó la Universidad Nacional de México en 1910, hoy la actual UNAM,
como su símbolo del ideal educativo nacional. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar de la pedagogía al cuidado social de Vidal Scholzer. Él fue nacido el 28 de abril del 1801 en la Ciudad de México, en donde realizó sus estudios en el colegio en el actual llamado Museo Interactivo de Economía. También desarrolló, a los 12 años, desarrollaba sus servicios en la Casa Moneda. Además, desempeñaba en oficios modestos como encuadernador en el 1814. En el 1841 concibió la idea de fundar una sociedad de beneficencia cuyo objetivo era desarrollar la educación primaria, proyecto que no realizó sino hasta 5 años después. El 6 de octubre de 1846 logró consolidar la idea de inaugurar la Sociedad de Beneficencia para la Educación y Amparo de la Niñez Desvalida, que consistía en recoger niños de escasos recursos para brindarles un hogar, sustento y educación, la cual en el 1850 ya tenía 20 escuelas establecidas, distribuidas en 14 barrios de la ciudad, con un alumnado aproximado de 4,000 niños. El gobierno, reconociendo su labor, cedió el 25% de la escalada que se pegaba por barriles de aguardiente en la capital, y para el 1858 la sociedad ya contaba con 13 escuelas más, que en un total de 7,000 alumnos de ambos sexos. La pedagogía del cuidado social es una corriente educativa que pone énfasis en la formación humana basada en valores, el cuidado del otro, la solidaridad y la responsabilidad social. Busca entender especialmente a los sectores marginados, promoviendo una educación exclusiva, ética y formadora. Uno de sus puntos claves era la educación como deber moral y social. Scholzer veía la educación no como un derecho, sino como un deber ético hacia los más pobres. Consideraba que la instrucción debería ir acompañada de la formación moral. También atendía a los sectores venerables. Fundó escuelas para niños pobres y huérfanos, priorizando su bienestar físico, emocional y espiritual. Eso refleja una pedagogía del cuidado enfocada en los más necesitados. Formación integral era uno de los puntos claves también de la educación. Era su enfoque educativo incluía lectura, escritura, religión y civismo y formación moral. La meta era formar buenos ciudadanos y buenas personas. La educación era gratuita y accesible. Promovía la gratitud de la enseñanza como forma democrática, el conocimiento y ofrecer oportunidades reales de movilidad social. El papel de educador como guía y cuidador. El maestro debía ser una figura cercana, con autoridad moral, comprometido con el bienestar de sus alumnos, más allá de lo académico. También su propuesta educativa se basaba en principios cristianos de la caridad, pero también es una visión progresista de la ciudad social. La reforma de la escuela elemental. La reforma de la escuela elemental fue una iniciativa del maestro Carlos Carrillo y Antonio Matías. Esta reforma se difundió a través del periódico La Reforma de la Educación Elemental. Uno de sus objetivos era difundir los principios de la reforma de la escuela elemental a los destinados, que eran maestros, padres de familia y quienes estuvieran interesados. La escuela elemental es parte de la educación básica, que se estructura por preescolar, primaria y secundaria. Una de las reformas educativas en México
es la reforma educativa en el año 1970 y 1976, que promovió el pensamiento crítico y autodidáctico y la forma de conciencia personal. La nueva escuela mexicana, que busca alcanzar la equidad y la excelencia en la educación. La reforma integral de la educación básica. La reforma de la educación actual busca fortalecer la educación pública, laica y gratuita, asegurar una mayor equidad en el acceso y la educación de calidad. También fortalecer las capacidades de gestión en las escuelas. La reforma de la escuela elemental fue un proceso de transformación educativa orientando a mejorar la enseñanza básica, con el objetivo de ampliar su cobertura, mejorar su calidad, profesionalizar a los maestros y hacerla más accesible y útil para la sociedad. Se enfocó en reorganizar contenidos, métodos pedagógicos y promover la educación laica, gratuita y obligatoria. Uno de sus puntos es la universalización de la educación. Se busca que todos los niños, sin importar su origen social, tuvieran acceso a la escuela elemental. La educación laica y gratuita se separa la educación de la influencia religiosa, especialmente de la Iglesia Católica, estableciendo un modelo laico y gratuito para todos. Currículo base común. Se incluye que las materias fundamentales como lectura, escritura, aritmética, moral, cívica e historia para formar ciudadanos útiles y responsables. La Escuela Modelo de Orizaba, que fue una institución educativa fundada en el 1886 por Enrique Razamen en Orizaba, Veracruz. Representó un modelo pedagógico innovador para su época, basada en principios científicos y modernos, con influencias de corrientes pedagógicas europeas, especialmente el método pestalozziano. Esta escuela sentó las bases en la educación activa, racional y sistemática en México. Uno de los puntos claves es pedagogía científica. Se basa en observación, la experimentación y el aprendizaje activo, alejándose de la memorización mecánica. 2. Influencia europea. Inspiración en las ideas de Johann, promoviendo el desarrollo integral al niño, intelectual, físico y moral. Formación integral en el alumno. Se enseñaba no solo materias básicas, sino también dibujo, música, gimnasia, trabajos manuales y educación moral. La importancia del entorno. Se valoraba del aprendizaje en contacto con la naturaleza y la realidad inmediata del niño. Formación del maestro. Fue también la escuela formadora de docentes que aplicaba en la práctica los métodos que los futuros maestros deberían aprender. Educación activa. El alumno era visto como sujeto activo de su aprendizaje. Se fomentaba la participación, el juego y el trabajo en equipo. Innovación en materias y métodos. Se utilizaban materiales didácticos, mapas, objetos concretos y actividades prácticas para facilitar la comprensión. La Escuela Modelo de Orizaba fue considerada un ejemplo a seguir y su éxito incluyó en la creación en otras instituciones y reformas educativas en el país. Gregorio Torres Quintero fue un profesor, pedagogo, cuentista e innovador en sistemas de enseñanza mexicano. Realizó sus estudios en el Liceo de Varones en Colima. Se tituló como preceptor en el 1883 después de impartir clases en las escuelas colimenses durante 4 años.
En el 1888 decidió continuar sus estudios en la Ciudad de México y en la Escuela Normal de Maestros a través de una beca que le proporcionó el gobierno del estado. Gregorio Torres es conocido principalmente por haber creado el método fenótico analítico sintético para la enseñanza de la lectura y escritura, así como impulsar la educación centrada en el niño, científica, activa y con un enfoque nacionalista. Su pensamiento marcó profundamente la educación primaria en México. Uno de sus puntos claves es el método fenético analítico. Propuso un método innovador para enseñar a leer partiendo de los sonidos, analizando palabras y formando nuevas cinético. Fue una gran mejora frente al método silábico tradicional. 2. Educación centrada en el niño. Torres Quintero afirmaba que el niño debía ser el protagonista del proceso educativo, adaptando la enseñanza de su desarrollo y entorno. Uso del lenguaje en base del conocimiento. Consideraba que el lenguaje no solo era una herramienta de comunicación, sino también la base del pensamiento y la comprensión del mundo. La pedagogía científica estaba influenciando por la corriente moderna de la pedagogía europea. Defendía una enseñanza basada en la observación, la experiencia y el razonamiento. Reforma de la enseñanza primaria. Trabajó por modernizar el sistema educativo en México, tanto en sus métodos como en la formación de maestros, producción de materiales educativos. Escribió varios libros de textos y materiales didácticos que usaron en la escuela mexicana por décadas. El educador humanista y patriótico creía que la educación debería formar ciudadanos conscientes, responsables y con amor a México. Por último, labor como formador de docente. Fue director de las escuelas normales y promovió una educación más reflexiva y prometida en la realidad social. Hola, soy la alumna Guadalupe Valenzuela Badal y yo les vengo a hablar acerca de la situación económica, política y social en la segunda mitad del siglo XIX. La situación económica en el siglo XIX se caracterizó por los cambios y desafíos que impactaron en el desarrollo del país, ya que México experimentó una serie de transformaciones económicas. Aquí se expandió más lo que fue la agricultura, la minería y la industria. También hubieron países que hicieron inversiones a nuestro país para que pues pudiera avanzar, como lo fue Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. También hubo construcciones de ferrocarriles y comunicaciones. Esto para que México tuviera conexiones con los demás países. Hubieron construcciones de telégrafos, transportes de bienes, y en los ferrocarriles se transportaban los bienes y personas, y mejoró mucho la conectividad del país. Aunque en el desafío político, México presentó inestabilidad, ya que en base al desarrollo, lo que fue la guerra de reforma de 1858 y 1861, fue un conflicto que enfrentó a los liberales y a los conservadores, y culminó con la victoria de los liberales y la promulgación de la Constitución en 1857. Las figuras políticas más importantes en la segunda mitad del siglo XIX
fueron Benito Juárez, Porfirio Díaz y Maximiliano de Habsburgo. También aquí se presentaron cambios, como lo fue la Constitución de 1857, la separación de la Iglesia y el Estado y la centralización del poder. Aunque la situación social en México presentó un gran crecimiento demográfico y la urbanización tuvo un gran crecimiento en este periodo. Hubo mucha migración de las personas del campo hacia la ciudad, ya que se iban en busca de oportunidades mejoras para su economía, aunque también las condiciones de vida fueron difíciles y variaron según la región y la clase social. La pobreza fue un problema constante y el acceso a servicios como la educación, la salud y la vivienda también fue limitada, aunque la cultura se enriqueció durante este periodo. La Escuela Nacional Preparatoria es una institución educativa pública que fue fundada en 1867 por el presidente Benito Juárez. Se caracterizó por ofrecer educación integral en áreas como ciencia, matemáticas, historia, también medio superior, que aquí llegaban las personas o los adolescentes que culminaban la secundaria, y también por ser pública, ya que fue financiada por el gobierno. Los objetivos que tenía esta escuela era preparar a estudiantes para la educación superior, para que ya ellos llegaran a la universidad como hoy en día lo conocemos. También para fomentar el desarrollo integral y por promover la formación de ciudadanos responsables. La Secretaría de Instrucción Pública. Esta se creó como el Ministerio de Instrucción en 1841, pero con el tiempo fue cambiando tanto sus funciones como sus nombres. La evolución que tuvo esta fue que primero se convirtió en Secretaría de Instrucción Pública y de Bellas Artes en 1905. En 1917, sus funciones se depositaron en el Departamento Universitario y de Bellas Artes. Y en 1921 se creó la Secretaría de Educación Pública, que hoy en día la conocemos como la SEP. La SEP juega un papel fundamental en la educación y la cultura de México. También trabaja para mejorar la calidad educativa y promover el desarrollo del país.